ya tenemos 129 personas, así que vamos a darle inicio porque queremos sacarte jugo a morir. Eh, Bueno, pero haremos lo bueno, posible. No tengo el vamos a mismo jugo que antes, ya empezar. los años Dale, pasaron, pero bueno. bueno, em, un poco para que los que son nuevos se entiendan, nosotros ahora con esto del aislamiento social, un día como escuelita de montaña dijimos, ¿qué podemos hacer? Estamos aburridos, ¿cómo podemos colaborar con la formación en montañismo, con el aislamiento social? Y salió esto de hacer una entrevista a alguien que pueda brindar o inspiración en la montaña o alguna charla técnica en la montaña. ¿Sí? A vos te toca un temazo charla técnica, te quiero agradecer que te hayas podido darnos un ratito de tu tiempo para contarnos sobre más la Aguda Montaña. Y bueno, nos encantaría que te presentes, que arranques y te acompaño con lo que puedas. Bueno, gracias Pablo. La verdad es un gusto estar acá. Hace mucho tiempo que no doy charla para montañeros. Es un gusto del que me estaba privando últimamente. Por ahí por la actividad laboral no me lo permitía. Pero bueno, la verdad te agradezco muchísimo la invitación. Sé que un gran amigo, Marcelo Parada y compañero de andanzas, estuvo hace poquito, tuve oportunidad de verlo, la verdad me encantó la charla que dio. Y bueno, me presento un poco, mi nombre es Carlos Pérez, soy médico, mi formación inicial es como médico clínico, me formé en el Hospital Durán como clínico, allí hice mi residencia, fui jefe de residente. Estuve 7 años en el sistema de residencia como instructor también. Estuve trabajando 10 años en medicina intensiva en mi vida, laburaba en terapia intensiva, hasta que la terapia intensiva me dijo basta y Wow. pasé de los enfermos críticos a los deportistas. Y me especialicé Bien, en medicina del deporte. Y dentro de medicina del deporte estoy hablando de hace más de 20 años esto, ¿no? Siempre me gustó la montaña, yo creo que ahí vos me presentás como montañista, yo creo que es un gesto de generosidad infinita de tu parte. Apenas soy una persona que camina por las montañas y que le gustan mucho las montañas y que las ha vivido desde chico, mis padres eran mendocinos y bueno, vivíamos todas las vacaciones de mi infancia, las pasé allí y me encantó siempre la montaña este, y bueno, con esta relación casi familiar con las montañas es que me empiezo a inclinar por el tema de los deportes de montaña y fundamentalmente por la fisiología y las patologías de la altura. bien. Empecé hace muchos años, cuando tuve la suerte de trabajar con el doctor Bernardo Lozada, que era un hombre grande ya cuando trabajó conmigo, era en ese momento el director de la carrera de medicina del deporte en la UBA, yo me formé en parte con él, y bueno, él fue uno de los pioneros de la investigación fisiológica en la altura en la Argentina. En la década de 60 hizo muchos trabajos en Aconcagua, incluso trabajos con animales, y él fue de a poquito metiéndome la semilla esta que no me pude sacar más de encima en mi vida. Y así fue como, bueno, empezamos allá por los fines del siglo pasado, mirá qué lindo que te lo estoy diciendo, fines del siglo pasado, a juntarnos entre los que teníamos una intención de desarrollar algo en común o intereses comunes con esto. Así es como me contacto con Marcelo Parada de una forma muy casual. En ese momento las publicaciones sobre medicina de montaña eran muy primitivas todavía, la medicina no prestaba mucha atención al tema, por lo menos en producción científica, y había una especie de newsletter que editaba la Sociedad Internacional de Medicina de Montaña. Y allí sale una publicación donde dicen que la Concagua estaba en Chile. Hablaban de medicina básicamente, pero en un momento dijeron que la Concagua era una montaña chilena. Entonces escribo una carta yo al newsletter dando explicaciones de que no, que era una montaña que estaba enteramente en Argentina, qué sé yo, bla, bla, bla. Esta carta la lee Marcelo Parada en San Martín de los Andes. Y dice, ¿y este quién es? No nos conocíamos para nada. Y es así como él se contacta conmigo y empezamos
una amistad que hoy perdura. Es el padrino de mi cuarta hija. Mirá qué La verdad bueno. que es un tipo con el que me llevo, siempre nos llevamos muy bien. Nos complementamos muy bien porque lo que tiene que ver con en lo que tiene que ver con la montaña, eh, yo me dedico más al tema de fisiología y patologías de la altura. Él trabaja muy bien con temas de trauma y lesiones por frío. Y bueno, así creamos la Sociedad Argentina de Medicina y Montaña allá por el 2002, por ahí, 2001, 2002. ¿El estudio de la Eh, Concagua del 2001 que se hizo ya era 2001. la SAP o eras vos? Estábamos todos juntos ya estaba la SAM. En realidad la SAM se forma, mirá vos, curiosamente, después de un congreso de la Sociedad Internacional de Medicina y Montaña que se hizo en Arica. Y como lo teníamos cerca, fuimos varios. Fue Marcelo, fui yo. En ese momento fue gente de Bariloche también, estaba Ramón Choconi. Y bueno, ahí tomamos contacto con mucha gente y en un restaurante, me acuerdo, que se llamaba El Rey del Marisco. Nos sentamos con Jean-Paul Richalet, que es el referente de medicina de montaña francés, a preguntarle qué podíamos hacer en la Argentina por la medicina de montaña. De ahí surgió la idea de generar la sociedad. Volvimos acá, empezamos a trabajar en eso, y bueno, la creamos. Y así, bueno, empezamos con los congresos. El primer congreso fue en Mendoza, en el CRISIT, me acuerdo, creo que fue en el 2001-2002. El segundo fue en San Martín de los Andes. El tercero fue en San Juan. Y el cuarto y último fue en Buenos Aires. La verdad que fue muy difícil, muy complicado llevar adelante la sociedad. Esta es una sociedad médica, pero que carece de los sponsoreos clásicos de cualquier sociedad científica, que básicamente es la industria farmacéutica o grants para investigación de las universidades. Y bueno, esto fue todo muy casero, digamos, y llegó un momento en que no pudimos continuar por cuestiones financieras, por mucha inexperiencia también. Yo creo que hubo mucha ingenuidad de parte nuestra también en muchas cosas, pero bueno, el tema es que quedó ahí suspendida la Sociedad de Medicina de Montaña. Todos quienes la conformamos, la añoramos y creemos que fue un hecho muy trascendente en la evolución de la medicina de montaña en la Argentina. Hicimos cosas muy importantes. De hecho, bueno, el trabajo al que vos haces referencia, que se hizo en el 2001, en el año 2002 lo presentamos en el Congreso Mundial de Medicina, eh, perdón, de 2002 o 2003, no me acuerdo bien, justo 2002 fue. En el Congreso Internacional de Medicina de Montaña en Barcelona. Viajamos en un momento económico del país que era tremendo, porque había plena crisis del 2002, un dólar era absolutamente inaccesible. Nos ayudaron mucho los europeos a poder participar y volvimos con el trabajo premiado de Europa. Ese Mirá. trabajo se publicó, tengo acá la revista. Quiero Es recordarte un que orgullo. yo Vos fui uno fuiste de tus partícipe. voluntarios durante No, el mes de vos enero del 2002. trabajaste. Exactamente, vos te pasaste la última quincena, que fue la más difícil, porque ya estábamos muy cansados. Se nos había acabado la comida, me acuerdo. Y bueno, ahora te muestro. Esta es la revista donde se publicó. Es por ahí hoy en día la revista más importante en medicina de montaña del mundo. Y por acá está el trabajo. Mirá. Para nosotros fue un orgullo. ¿Ves? Acá estamos. Bueno, después de este estudio se sucedieron varios. Tenemos en total que para un investigador argentino amateur tener 6 estudios publicados en revistas internacionales es casi un milagro. Pero bueno, muchos nos ayudaron desde afuera también, ¿no? Nos vinculamos muy bien. La gente apreció mucho el trabajo que hicimos. Pudimos hacer el primer curso de medicina de montaña en el 2006 en las cuevas, ahí cerca del, del Tolosa. Armamos ahí la parte práctica. Randy nos dio una mano con eso.
participó Si alguien Ken conoce a Safran. Alejandro Randis, que se abra un Instagram, que queremos hacerle una entrevista a Alejandro Randis, por favor. Yo lo conozco, si querés te contacto con No, yo Alejandro. también tengo el WhatsApp, pero me da mucha vergüenza pedírselo. No, yo se lo pido, Así yo que, se lo pido, si querés yo se lo pido. Ese, dale. tiene fama de ser un tipo muy jodido, y él hace todo lo posible porque todo el mundo siga creyendo eso, pero yo lo aprecio mucho, también nos ha ayudado mucho en esto de la medicina de montaña y creo que el aporte de él también a través de la creación de la escuela en Mendoza ha sido muy importante. Pero Sí, bueno, te decía, son mil cosas, qué sé yo, que hemos hecho y siempre está en el rinconcito del corazón la posibilidad de revivirla, la SAM, probablemente desde un lugar un poco más sustentable, ¿no? Como vos planteás la actividad en la montaña, yo creo que nosotros tenemos que plantear la actividad científica también desde un punto de vista sustentable. De nada sirve, digamos, esfuerzos descomunales en lo personal si después termina muriendo el proyecto, ¿no? Así que bueno, aquí estamos. La idea mía, a mí me gusta más que nada hablar de el concepto de enfermedades relacionadas con la altura, más que de MAM. Si bien el MAM es el que por lejos la patología más frecuente, no es la única. ¿M? Y probablemente eh, haya que hacer un espacio para mencionar justamente a las otras patologías que no por ser poco frecuentes dejan de ser graves. Por ejemplo, el edema pulmonar de altura es la causa de muerte no traumática más frecuente en la montaña. O sea, de las causas clínicas de mortalidad, el edema pulmonar de altura se lleva un espacio importante. ya, más que la Y hipotermia. sí, sí, digamos, eh, la mortalidad del edema pulmonar declarado en un lugar remoto es prácticamente mayor al 90%. Si la persona no puede descender, la patología es rápidamente mortal. Pero hay algo que Bien, tenemos que entender, porque nosotros hablamos de enfermedades relacionadas con la altura y hablamos de tres enfermedades agudas, básicamente. El mal agudo de montaña, sí, que lejos es el más frecuente, el edema cerebral de altura y edema pulmonar de altura. Pero si sí. repentina, de forma brusca, es muy poco probable que una persona llegue a una situación de gravedad importante por cualquiera de estas tres patologías y no haya tenido síntomas previos que llamaran la atención 48 horas antes de llegar a la situación de gravedad y de urgencia. Perfecto. ¿Qué quiero decir con esto? Que el tema de la prevención y el tema de la concientización es muy importante en el tema de las enfermedades clínicas relacionadas con la altura. Y me parece que este recurso que vos estás utilizando ahora es uno de los más importantes, porque lo que tenemos que hacer en la montaña básicamente es evitar que los problemas aparezcan. Digamos, los deportes de montaña claramente tienen problemas o riesgos objetivos. Todo el mundo que va a la montaña sabe que se expone a riesgos. Pero hay muchos de esos riesgos objetivos que se pueden manejar, digamos. Si uno se expone rápidamente a la altura, el riesgo de que tengas mal agudo de montaña es muy importante. Y debemos conocerlo eso, y debemos conocer los síntomas de esta enfermedad y tratar de detectarla precozmente. ¿Mm? Bien, te hago una pregunta, Carlos. Sí, Antes, si mal no recuerdo, al edema cerebral de altura y edema pulmonar de altura lo englobaban dentro del MAM, de lo que se le decía MAM, y ahora ya no es así. no, en realidad el que nunca estuvo englobado dentro de la forma clínica del MAM es el edema pulmonar de altura. El edema pulmonar de altura es una patología básicamente pulmonar, como su nombre lo indica. El órgano, digamos, que lleva protagonismo es el pulmón. En el caso del mal agudo de montaña y el edema cerebral de altura, se tratan de patologías básicamente neurológicas. Por más que se expresen a través de síntomas como los síntomas digestivos, por ejemplo, este,
estos síntomas digestivos se deben a problemas a nivel del sistema nervioso central. Entonces, si queremos dividir en dos grandes grupos, podríamos dejar el mal agudo de montaña y el edema cerebral por un lado y el edema pulmonar por otro. En una época Bien. decíamos que el edema cerebral era una forma avanzada y grave del mal agudo de montaña. Probablemente la tendencia hacia futuro sea separarla como una entidad distinta al edema cerebral. Y hay diferencias que no son menores. Obviamente la evolución o la frecuencia o la mortalidad, perdón, del edema cerebral no tiene nada que ver con la mortalidad del mal agudo de montaña. El mal agudo de montaña en su gran mayoría son formas clínicas que tienden a resolver espontáneamente con el pasar del tiempo si uno no comete, digamos, imprudencias de continuar el ascenso con síntomas o no descender cuando los síntomas se presentan. O sea, estamos hablando básicamente de una patología muy frecuente y en su mayoría de los casos benigna. El caso del edema cerebral ya es una patología grave con una alta incidencia de mortalidad que provoca un nivel de invalidez muy importante. La persona afectada en general no puede colaborar con la evacuación. Los síntomas neurológicos son claros, hay deterioro del estado de conciencia, estados alucinatorios, puede haber, y la capacidad motora de esa persona está extremadamente limitada. No es así en la mayoría de los casos de mal agudo de montaña, donde la evacuación puede, digamos, realizarse con la colaboración del afectado, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de patologías diferentes. Bien, perfecto. Son patologías diferentes. Yo tengo acá, ¿vos me escuchás bien? Ahí la gente dice que Sí, se te corta un poquito. Eh, sí, yo te escucho Hablando un bien. poco de esto del montañismo a altura y de que también está el turismo de altura, ¿no? O sea, las empresas que proveen, quizás más que todo en el Himalaya, trekking de altura a gente con muy poca experiencia, Sí, los obligan a aclimatar dentro de vamos a decir, de un esquema rígido o fijo, que es el programa que compraron a esa agencia, ¿no? Vos mencionás en uno de tus trabajos sobre una estadística que hizo la HRA, que habla de esto de que de los muertos que había en el Himalaya, la mayoría estaba en empresas guiadas. ¿Cómo es? sí. Es un fenómeno que explica claramente cuáles son los mecanismos involucrados con la evolución negativa de estas enfermedades y que no tienen que ver con el genio de la enfermedad en sí. No sé si soy claro. Muchas veces hay factores externos, vinculados al entorno, a presiones que no tienen que ver con el deporte, a cuestiones económicas, que generan situaciones de exposición a la altura que no son las apropiadas. Y este estudio al que Situaciones, hacer referencia, y ¿cómo una sí, situación? digamos, A ver, no, ejemplo. y bueno, un negocio planteado para subir gente a la cumbre del Everest es una cuestión económica, a eso voy, digamos, que hay factores vinculados a intereses económicos que poco tienen que ver con el deporte. A eso voy. Eh, a ver, el montañismo extremo, digamos, el fenómeno fisiológico de la persona que se expone a un 8000 sin oxígeno es realmente muy particular. Y cuando decimos que no todas las personas pueden escalar un 8000 sin oxígeno, y esto sí tiene que ver con una particularidad fisiológica de las personas, estamos hablando de lo mismo que nadie puede jugar fútbol como Messi, por ejemplo. Hay condicionamientos que sí tienen que ver con el entrenamiento, que sí tienen que ver con la disponibilidad de equipos, la accesibilidad a por ahí algunas cuestiones que tienen que ver con la posibilidad concreta de llegar a los 8000 a hacer una expedición, pero aparte tienen que ver con cierta condición genética o estructural que tiene que tener la persona
para poder subir esa montaña. Bien. En lo que vos decías, retomando lo que vos comentaste de este estudio, es cierto, la mayor cantidad de personas afectadas por patologías de la altura graves eran personas que venían de los grupos comerciales que iban al Everest. Acá hay dos cuestiones que son básicas. Una es que son el volumen de gente mayor que va al Everest hoy en día. Las expediciones exclusivamente deportivas mueven un número bastante pequeño de gente en relación a lo que son el volumen de gente que va por expediciones comerciales. Y el segundo factor es justamente esto que vos mencionabas, estos regímenes muy preestablecidos de cómo desarrollar la aclimatación, siendo que la aclimatación es un fenómeno que está codificado en cada una de las personas en forma diferente y requieren probablemente tiempos diferentes para poder adaptarse a la altura de forma apropiada. Entonces, someter a alguien que por ahí necesitaba 2 días más para poder estar en condiciones de ascender a un campamento de altura, decir, no, hoy se sale porque hoy se sale, porque así está pautado, digamos, es un error. Y esos errores ahí se pagan caros, se pagan con enfermedad, se pagan con evacuaciones. Entonces, es cierto, la montaña en manos de expediciones comerciales se vuelve en muchos casos más peligrosa que las actividades deportivas puras, digamos, por llamarlo de alguna forma. Y eso entonces se debe a que no pueden seguir, digamos, los tiempos de cada uno de los cuerpos, sino que hay que seguir un plan preestablecido A ver, por un tema espacial. siempre que uno establece o programa una expedición, plantea tiempos posibles. Estos tiempos pueden variar de acuerdo sobre todo a las condiciones meteorológicas, pero también pueden variar de acuerdo a cómo responda cada uno de los integrantes de la expedición a la exposición a la altura. Algunos van a necesitar 1 o 2 días más, otros se van a adaptar inmediatamente. Y esto no quiere decir que alguien esté más entrenado o sea mejor, la verdad es que no tiene que ver con eso. Probablemente hay una visión bastante sesgada cuando analizamos a los grandes andinistas en comparación con la gente que empieza, o sea, el gran andinista, el tipo que ha ido millones de veces a montaña, qué sé yo, ha pasado por un tamiz, digamos, de la realidad. No hubiese seguido haciendo eso si no hubiese tenido virtudes particulares para el ascenso, ¿no? Pero bueno, son un montón de cosas. Esto no quiere decir que sea lo único, que las personas que van a hacer andinismo extremo solo tengan que tener condiciones de tipo genéticas para ascender la montaña. Esto, digamos, el entrenamiento es importante, es importante el equipamiento, es importante conocer el terreno, es importante alimentarse bien, es importante descansar lo mejor posible. En fin, hay un montón de factores que son importantes para el éxito de una expedición. No es Bien, solamente tener condiciones innatas para hacer montañismo extremo, ¿no? bien, perfecto. Yo veo que vos acá decís algo así como que el mal agudo de montaña lo definís como una molestia y al edema cerebral de altura como una forma evolutiva grave del mal agudo de montaña. Contanos un poquito Sí, de eso. esa es una concepción clásica. A ver, eh, ¿por qué se produce el mal agudo de montaña? ¿Qué es lo que provoca? Vamos un poquito más atrás, digamos. La falta de oxígeno genera toda una serie de reacciones en el organismo que tratan de lograr compensar esta carencia de oxígeno en el ambiente de una forma, de la mejor forma posible. Para esto pone en movimiento un montón de órganos y sistemas. Básicamente, la respuesta más importante a la exposición a la altura es la hiperventilación, lo que nosotros llamamos respuesta ventilatoria a la hipoxia. Esa respuesta ventilatoria a la hipoxia está codificada genéticamente. No todos respondemos igual. Y ahí está el núcleo del problema que planteábamos antes.
No quiere decir que una persona, porque tarde 2 días más, esté en mejores condiciones o peores condiciones que otra que se aclimató inmediatamente. Pero bueno, volvamos al fenómeno de la aclimatación. Este fenómeno de la hiperventilación genera una respuesta a nivel cerebral muy interesante. El hecho de hiperventilar, de respirar mucho volumen en poco tiempo, lo que genera es una disminución de los niveles de dióxido de carbono en la sangre. ¿Por qué? Porque se lava muy rápidamente a través de los pulmones. Eso permite, por un lado, aumentar la disponibilidad del alvéolo o dejarle más espacio al oxígeno en el alvéolo para que pueda pasar a la sangre, y por otro lado genera una respuesta que tiene que ver con la vasoconstricción cerebral. La hipocapnia, que es la disminución del dióxido de carbono en sangre, genera vasoconstricción de los vasos cerebrales. La hipoxia, o sea, la falta de oxígeno, genera todo lo contrario, vasodilatación de los vasos cerebrales. Para entender un poco mejor cómo es el fenómeno del mal agudo de montaña. En el mal agudo de montaña lo que aumenta es el volumen cerebral. Y aumenta básicamente por acumulación de líquido en las que llamamos células de sostén, en lo que se llama neuroglía. Son las células que sostienen a las neuronas, por decirlo de alguna forma. En el edema cerebral de altura, más que este fenómeno de hinchazón cerebral por acumulación de agua en el espacio que hay entre las neuronas, el líquido está metido adentro de las neuronas, o sea, se hinchan las neuronas, es lo que nosotros llamamos técnicamente un edema cerebral. Por eso se llama edema cerebral de altura, o sea, la ubicación del líquido dentro del cerebro ya no son las células de sostén nada más, sino que están acumulados también dentro de las neuronas, y cuando la neurona se hincha empieza a funcionar mal. Entonces, esa es la diferencia desde el punto de vista técnico, digamos, donde se acumula el líquido en el cerebro. La diferencia desde el punto de vista clínico de cómo se manifiesta un edema cerebral de un mal agudo de montaña, básicamente tiene que ver con el comportamiento neurológico del individuo. Cuando una persona que ya venía con mal agudo de montaña, que se venía quejando de cefalea, que le había cambiado un poco el humor, que uno lo notaba un poco indiferente, que estuvo nauseoso, que no durmió bien, esa persona de pronto empieza o a tener alucinaciones o a perder la conexión con el medio, empieza a deteriorar su estado de conciencia, es más difícil despertarlo, uno lo quiere parar y no puede caminar, digamos, camina como un borracho, es lo que nosotros llamamos ataxia, no puede coordinar los movimientos. Esa persona ha pasado de tener una forma grave de mal agudo de montaña a tener un edema cerebral. Y es una situación sumamente grave. Y esas personas, de no recibir una evacuación pronta, de no llevarla a una altura menor rápidamente, de no aportarles oxígeno o de no ponerlos en una cámara hiperbárica portátil, tienen altas chances de morir en horas. Pero te repito, no se llega a esa instancia en minutos en la montaña. En general había síntomas llamativos mucho antes y no se les dio por ahí la importancia que merecían, o el mismo montañista no los relató, no se los comentó a sus compañeros. Hay un evento bastante frecuente de ver, sobre todo en montañistas orientales, japoneses, que los encuentran dentro de la carpa, en Plaza de Mulas. Al día siguiente los van a buscar, no aparecen, están muertos adentro de la carpa. Son reacciones por ahí del tipo cultural también, ¿no? No comunican, no sé, hay problemas idiomáticos, pero no, si vos lo hablas con alguno de la patrulla de Mendoza, que lleve unos años trabajando ahí, no es un hecho infrecuente. Sí, hay chistes sobre japoneses en Aconcagua directamente, tal como cual, acá los llevan allá a los japoneses. Párraga podría hablarte una hora de eso. Pero bueno, no sé si fui claro en la diferenciación. Sí, se entendió. Entonces como que vuelve loco el cuerpo con la distribución de líquido, por decirlo de alguna manera, y distribuye mal el líquido. Exacto. Cuando el efecto de la hipoxia, que sería
la disminución del oxígeno predomina sobre el de la disminución de dióxido de carbono, los vasos cerebrales se dilatan y empiezan a sacar agua fuera de los vasos. Cuando esa Bien. agua está distribuida en el intersticio, digamos, entre las células o en las células de sostén nada más, tenemos mal agudo de montaña. Cuando ese líquido se instala dentro de las neuronas, se hinchan las neuronas, ahí tenemos lo que llamamos un edema cerebral de altura, y ya de una cefalea molesta o de un cambio de humor pasamos a no poder caminar, a quedarnos dormidos o no reaccionar a los estímulos externos o a tener cuadros de alucinaciones o trastornos de ese tipo, de tipo Bien. psiquiátricos. Dos preguntas tengo acá. Una, la primera, ¿podríamos decir que la ataxia es como la diferencia entre los síntomas de edema cerebral, sí, y si no hay ataxia podemos decir que todavía no llegó el edema cerebral? Y la otra, Es, los edemas periféricos, el de cara, el de manos y demás, ¿tienen que ver con la misma respuesta del organismo? ¿Son nocivos, no son nocivos? son dos buenas preguntas. La ataxia, la ataxia es un fenómeno neurológico básicamente. Y es un síntoma que cuando está presente debe llamarnos poderosamente la atención y pensar que la persona está padeciendo un edema cerebral de altura. Una prueba muy fácil de hacer porque encima hay una prueba muy clásica en medicina para medir la ataxia, para evaluar la ataxia, que es tocarse el dedo con el dedo de la punta de la nariz de esta forma. Es curioso, pero la ataxia en la altura parece tener resguardado ese examen o ese signo clínico que es el que determinamos por índice de nariz. Lo que hay básicamente es una ataxia de tronco y una de incapacidad para poder pararse y poder caminar. Y los primeros síntomas, por ejemplo, de la ataxia pueden verse si uno traza con un bastón, por ejemplo, una línea sobre la tierra y le pide a la persona que camine poniendo un pie, haciendo coincidir el talón con la punta, y ahí puede evaluar o discriminar con mayor precisión si es que pisa fuera de la línea, si es que directamente se tambalea, o directamente se cae, o directamente no se puede parar. Digamos, si vemos que una persona, al hacer esa prueba de caminar poniendo un pie detrás del otro, empieza a pisar fuera de la línea, o le cuesta mantener el equilibrio y tiene que separar las piernas, bueno, esa persona por ahí dentro de 1 o 2 horas va a estar con una ataxia más grave y probablemente en condiciones de no poder colaborar con una evacuación. Lo Bien. interesante de saber también respecto al tratamiento, podemos hablar horas del tratamiento farmacológico, del tratamiento, bla, pero lo más importante es bajar. Si vos lográs bajar 400, 500 metros del lugar de donde estás, el paciente va a mejorar significativamente. Muchas veces uno descarta esa posibilidad porque dice, no, son nada más que 400 metros de desnivel, no va a pasar. Con 400 metros de nivel le pueden llegar a salvar la vida a una persona. Entonces, todo lo que puedan descender es importante. Me acuerdo una anécdota de Jorge Ibarra, que tuvo un accidente con un helicóptero. Jorge Ibarra fue uno de los primeros médicos de Aconcagua. Es un oncólogo muy conocido en Mendoza, un tipo sensacional. La verdad que lo aprecio mucho a Jorge. Y Jorge fue a hacer medicina en la Aconcagua cuando no había nada. De hecho, fue uno de los primeros que estuvo con la patrulla de rescate. Junto con Jorge Irusta fueron los dos médicos por ahí que empezaron con esto de la medicina de montaña ahí. Y él tuvo un Andy accidente Serpandi importante. también en el congreso del CRISIT de Mendoza, ¿te acordás? Claro, sí, los dos participaron. Bueno, eran locales ahí, ¿no? Sí, sí. Siempre lo agradecieron mucho eso, que el primer congreso, que a ellos, no, digamos, se incluyeron para la organización del congreso en la sociedad. Y siempre nos agradecieron mucho que hayamos pensado en Mendoza para el primer congreso. Pero bueno, contaba Jorge siempre que volando en un helicóptero hacia Plaza Argentina, el piloto, venían él y el piloto nada más, tiene un episodio de pérdida de la conciencia, un cuadro probablemente de edema cerebral,
por no usar el oxígeno, y tiene un cuadro de desmayo y el helicóptero queda en manos de él. No, Dice, qué bien. el tipo más o menos se dio cuenta que venía complicada la cosa y lo fue acercando como para bajarlo. El tema es que cuando ya tenía que aterrizar, se palma. Y el helicóptero No, cae. Y Jorge dice, lo único que yo sabía es que había que tirar una palanca para parar el rotor, porque si no iba a empezar a tirar no, piedra para todos lados. Bueno, lo único que hizo fue eso, y se encontró con un piloto de un helicóptero inconsciente o con trastorno grave de la conciencia, casi a 4.000 metros de altura, y con la necesidad de tener que bajarlo. Dice, guau, si lo conoces a Jorgito, no es un tipo muy corpulento, un tipo menudo, muy ágil, buen deportista, pero no es un tipo ni grandote, bueno, se lo cargó. Dice, yo lo único que pensaba en ese momento era en bajarlo 200, 300 metros para que mejorara la sintomatología y poder ayudarlo. Bueno, al final, como el helicóptero no se reportaba, qué sé yo, mandaron el rescate, pero bueno, el tipo ya había mejorado algo porque él había logrado bajarlo unos 200 metros de desnivel arrastrándolo, ¿no? Pero bien, bueno, eso es tener en wow. claro cuánto puede mejorar la situación si nos proponemos seriamente bajarlo. Obviamente hay situaciones donde uno tiene que evaluar el riesgo y el beneficio de la evacuación. Si estás en medio de una tormenta con visibilidad imposible, bueno, obviamente no tiene sentido exponer al paciente y exponerte vos a una evacuación de esa naturaleza. Pero bueno, lo que sí tenemos que tener claro es que ni bien se pueda, esa persona tiene que bajar. Mira, ya que estamos hablando de altura y de pilotos de helicóptero, te comparto, me hiciste acordar y venía viendo, no sé si ves esta imagen, estamos despegando del Sí, campo base de Everest y ahí le ves la cara al piloto. Fíjate cómo tiene el soporte de oxígeno el piloto, porque claro. claro, vive a No, 1.000 sí. metros, decía hombre, pero trabaja a 5.500. No, Fíjate. no, no, seguro, seguro. Este, Este, vos sabés que yo tuve oportunidad, eh, me cuesta contar todo esto porque la verdad es que no es algo que recuerde muy gratamente. Yo trabajé para la Barrick, para la compañía minera, como asesor en medicina de altura. Trabajé como asesor externo durante 2 años, en la etapa de construcción de la mina de Veladero ahí en San Juan. Yo bien, recuerdo que una de las primeras cosas que yo recomendé fue que al personal de los medios de transporte y de los equipos de maquinaria pesada les pusieran oxígeno suplementario. Digamos, son gente que trabaja, conduce maquinarias peligrosas, vehículos monstruosos, como puede ser un camión de estos Caterpillar que son tremendos, a alturas de 5.000 metros de altura. Y trabajaban sin aporte de oxígeno. Eh, y me acuerdo que costaba mucho hacerles entender eso. Eh, y bueno, al final lo entendieron por las malas, digamos. Tuvieron 2 accidentes muy graves. Uno fue un camión de estos uf, Caterpillar que cayó 180 metros por un barranco, por un precipicio más que un barranco. wow, Esto fue en el año 2006. Y a los pocos días tuvieron un micro que bajando el paso de Conconta, que es el paso al que entras al Valle del Cura, el conductor también se sale de ruta y vuelca el micro lleno de gente. Por suerte ahí no murió nadie, en el otro accidente murieron los 2 operarios que venían arriba del camión. Este, y, pero tuvieron varios enfermos graves con imposibilidad de evacuación aérea en ese momento. El Valle del Cura es un lugar muy complicado para ingresar con helicóptero. Hay anécdotas muy interesantes, pero bueno, no viene el caso. El tema es que, bueno, eh, lo aprendieron de esa forma, ¿no? Yo aprendí que tampoco podía continuar ahí cuando pasó esto. Pero bueno, mirá. eh, Tremendo, tremendo, tremendo. Y que nos quedaba la otra pregunta, la del edema periférico. los edemas periféricos no tienen absolutamente nada que ver con el mal agudo de montaña. Es Mira, algo benigno,
Puede ser molesto en algunos casos porque se forma edema en los ojos y se hincha un poco o en los pies. Es más frecuente en las mujeres de ver este tipo de trastorno, pero no implican absolutamente nada. No es que los que hagan edemas periféricos van a tener mayor riesgo de hacer mal agudo de montaña o que esté marcando alguna señal de que algo malo va a pasar. Por lo general estos edemas desaparecen después de unos días y si no desaparecen responden muy bien a la acetazolamida, se puede dar acetazolamida, pero la verdad es que no implican ninguna cuestión de riesgo vinculada al mal agudo de montaña. En una época se pensaba que sí, de hecho estaban incluidos dentro del score de Ley-Lewis como un signo clínico del mal agudo de montaña, pero bueno, esto después se dejó de lado y hoy en día no se le presta mayor atención a esto. Bien, vamos con un par de mitos que tengo anotados acá. Un par nada ¿Es más verdad tenés. que tomando mucha agua prevenís el mal agudo de montaña o aclimatás mejor? No, no es cierto. A ver, eh, vamos primero con el tema de la hidratación. La hidratación es muy importante en la montaña, porque las pérdidas de líquidos son muy importantes. Sobre todo los que llamamos nosotros las pérdidas insensibles. O sea, que lo que perdés por transpiración, lo que perdés por la hiperventilación. En altura extrema, por ejemplo, uno puede llegar a perder más de 1 litro de agua por día por la hiperventilación. A eso sumale lo que transpirás y sumale lo que orinás. O sea, en general, eh, las chances o las posibilidades de padecer una deshidratación en la altura son más importantes. Y hay dos fenómenos vinculados a esto que tienen que ver con la aclimatación y que también juegan en contra, que es uno de los recursos que pone en juego el organismo para aumentar la concentración de glóbulos rojos por unidad de volumen, es aumentar la pérdida de agua. O sea, los primeros fenómenos que se producen desde el punto de vista del equilibrio hidroelectrolítico en la altura es que empezás a orinar y a perder agua libre. Y por otro lado, te inhibe la sensación de sed. En general, la gente en la altura no siente sed. Pues de ahí viene el famoso dicho que hay que tomar agua antes de tener sed, comer antes de tener hambre y abrigarse antes de tener frío. Bueno, el hecho de tomar agua es importante y no hay que esperar a tener sed. Yo siempre digo, el mejor termómetro para saber si estamos bien hidratados es ver cómo orinamos. Si mantenemos una diuresis frecuente de color más bien cristalino y eso no se altera, estamos bien hidratados. Ahora, ¿es la hidratación un factor predisponente para el mal agudo de montaña? Eso no está demostrado. Segundo, ¿puede la hidratación evitar el mal agudo de montaña? No. Tercero, ¿puede la hidratación adecuada curar el mal agudo de montaña? No. A ver, si la persona está deshidratada y tiene mal agudo de montaña, obviamente hay que hidratarla. Ahora, si tiene mal agudo de montaña, no se va a curar con hidratación. Son dos cosas distintas. ¿eh? Bien. Eh, ese es un mito con el cual vengo luchando hace un montón de años, pero Tengo muchos está mitos acá el anotados. dicho famoso ese de, yo lo he escuchado por la radio, desde Orcones, estaba en el coso de Orcones, en el viejo refugio de Orcones, y escucho que llama a uno de los guardaparques ahí a preguntar que tenía uno que estaba con cefalea, qué sé yo, y le dice, metele la cabeza dentro del río, le dijo el otro. Como si eso fuera, digamos, Bueno, esto quiero que sepan todos diciendo, los que están preguntando por el tema del saturómetro, lo dejamos un poquito para después. Vamos a derribar mitos. Soroche ese es Pil, otro, te lo venden en algunos por ahí sí. países norteños como que es una especie de droga mágica para que no te pegue la altura. ¿Qué pasa con eso? No, no pasa nada. La verdad es que es aspirina, básicamente, solochepil, es ácido salicílico, no tiene un poco de cafeína también. A ver, si vamos a hacer honor al tiempo, te lo resumo en 2 o 3 palabras. ¿Cuáles son los medicamentos que pueden servir para prevenir el mal agudo en montaña? Son tres. La acetazolamida, la más demostrada,
La segunda es el ibuprofeno, y por ahí con esto le estoy dando una novedad a más de uno. Y la tercera son los corticoides. Los corticoides se usan en casos extremos, en personas que están muy predispuestas. Yo lo he usado en alguna persona que por cuestiones laborales viajaba a Bolivia y la verdad es que fue necesario darle acetazolamida más corticoides para evitar los síntomas de mareos de montaña. Era una mujer que trabajaba para una empresa y que viajaba ahí muy seguido. Y bueno, con la combinación anduvo fenómeno. Fuera de eso, si vos me decís eh, qué drogas yo no dejaría de meter dentro del botiquín de montaña, son esas tres. Bien, Si vas a una expedición de altura, si vas a hacer la NIN, no vas a llevar acetazolamida porque no tiene sentido. O si vas a hacer, claro. qué sé yo, una montaña de 3.000 metros, no tiene sentido. Ahora, para una expedición de más de 4.000, 5.000 metros, yo recomiendo esas tres drogas. Básicamente, esas tres drogas. Eh, el ibuprofeno, hay un trabajo muy interesante hecho por Ken Safren. ¿Quién es Ken Safran? ¿Quién es Te Ken viene una Safren? foto de Ken Safran. Ken Safren es personaje. Era el jefe de emergencias del estado de Alaska. Ese era el último cargo que tenía antes de. Ya se había se había jubilado ya, porque era un trabajo de riesgo ese, pero eh, fue uno de los creadores de la Himalayan Rescue Association, un tipo muy vinculado al rescate en montaña. Sería una especie de Marcelo Parada, está en Colorado, de Marcelo Parada norteamericano. Y la verdad, un tipo sensacional, llano, gentil, generoso con la información, muy práctico, un tipo formado en emergencias, en zonas agrestes. Imagínate, eh, era muy sintético, es muy sintético en todo. Y es un gran tipo, la verdad. Bueno, él hizo un trabajo y demostró que el uso de ibuprofeno en dosis alta, 800 miligramos 2 o 3 veces por día, administrados a partir del momento de la exposición o horas antes de la exposición, puede prevenir también el malagudo de montaña. Es una droga que es más conocida por todos, y que en gente joven implica prácticamente ningún riesgo, ¿no? Pero bueno, Bien, acá esas tres. preguntan sobre el mecanismo del ibuprofeno en el MAM. El mecanismo es básicamente antiinflamatorio. Actúa básicamente por mecanismos antiinflamatorios. Este, ese es el mecanismo de acción. El mecanismo de acción Bien, de la acetazolamida es más complejo, incluso se descubrió hace relativamente poco y bueno, tiene que ver con el comportamiento de unos. Básicamente lo que produce es, por modificar el estado ácido-base, o sea, del pH de la sangre, te hace hiperventilar. Eso es lo que hace la acetazolamida básicamente. Uno toma acetazolamida y es como si sufrieras un fenómeno de hipersensibilidad a la hipoxia. Eso por un lado. Pero aparte, tiene una acción directa sobre unos canales que se llaman canales de acuaporina, que están en las células de sostén del cerebro, del sostén de lo que sería el tejido conectivo de sostén del cerebro, que se llaman células de la glía, modificando el comportamiento de esos canales, evitando también que este fenómeno de hinchazón cerebral que se produce en el mar agudo de montaña. Y los corticoides también actúan básicamente por fenómenos antiinflamatorios. bien, perfecto. Carlos, yo acá la cantidad de preguntas es imposible de darle bola, así que me voy a tomar el atrevimiento de decir algo, de mostrar algo. El doctor Carlos Pese tiene una página de Facebook que se llama, es correcto, ¿no? Medicina de Sí, 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 montaña, doctor medicina Carlos en Pese. montaña. Porque Sí, están sí. preguntando sobre dosis, sobre problemas, vamos a decir, de glaucoma, temas oculares en la altura, temas hay hipertensos que preguntan sobre si ser hipertenso tiene problemas. Yo no sé, es imposible
transmitir todas las preguntas de la gente, que esta charla no dure 18 horas. Así que invito a todo el mundo a que lo siga al doctor. Lo voy a poner al lo más grande que pueda esto, a ver, para que la gente copie y te siga. A ver, para que lo voy a hacer más clara. Así se llama, ¿no? Sí, Medicina de Montaña, doctor Carlos Pelle. Es una página, a ver, hay mucha información, incluso hay una parte donde hay cada una de las drogas discriminado a su función en relación con su utilidad en la medicina de montaña. Todas las drogas que hay en el botiquín, cuáles son las dosis, cuál es la utilidad, cuándo usarlo, cuándo no, cuáles son las indicaciones, cuáles son los efectos adversos. Ahí tienen que irse bien abajo, pues tiene esto que tiene Facebook, ¿no? Lo que se publicó hace por ahí un año es importante, pero está metido en el fondo de la página. Vale, pues están preguntando sobre dosis. Si te transmito todas estas preguntas, nos quedamos hasta las 6 de la mañana y ya se está por cortar No, pero la primera creo hora. que lo que vos nombraste algo respecto al saturómetro. Y, y yo creo que es importante que lo charlemos, porque también hay mucha mitología respecto a lo del saturómetro. Van a encontrar una cosa, sí. cuando se corte, porque se cumple la hora de Instagram, volvemos, reconectamos al toque, ¿sí? Para todos los que están escuchando. Dale nomás. Respecto al saturómetro, no se ha demostrado que tenga ninguna función predictiva sobre las personas que van a tener mal agudo de montaña o las que no la van a tener. Y esto justamente se debe a que no es solamente la saturación de oxígeno de la hemoglobina lo que se vincula estrictamente con el mal agudo de montaña. Entonces, van a encontrar gente con saturación baja que no tiene síntomas y van a encontrar gente con saturación cercana a lo normal que tiene síntomas. Entonces, como los niveles de oxígeno no son los únicos, o sea, la hipoxia no es el único fenómeno vinculado al mal agudo de montaña, por esto que explicaba de la importancia de la hiperventilación y los bajos niveles de dióxido de carbono, que tienen una función preventiva a nivel cerebral central, es que la saturometría, si ustedes me dicen si llevaría un saturómetro a la montaña, y por ahí lo llevaría porque es livianito, pero a veces me puede, sobre todo en las personas sin síntomas, me puede generar confusión. Dato más, te va a decir un paciente con edema pulmonar que tiene baja saturación de oxígeno, cosa que si le miras la cara te vas a dar cuenta que no hace falta medirle la saturación. Entonces, es un elemento más. Por ahí podría prestarse a confundir la situación de distintas personas, sobre todo en personas con pocos síntomas o asintomáticas. Entonces, yo lo relativizo muchísimo. Es como Marcelo decía, la manta de aluminio, digamos. Yo no lo pondría, digamos. Básicamente el diagnóstico de lo que tiene de cualquier patología relacionada con la altura se hace evaluando la situación en la que está la persona. De nada me sirve medirle la saturación a 4.200 metros y tiene 85, que es una buena saturación para esa altura, y el tipo está hablando pavada, no se puede parar porque está mareado, vomitó toda la noche y, no sé. A ver, ¿de qué me sirve la saturación en esa instancia? No me va a cambiar ninguna conducta. Perfecto. Y la gran pregunta es si hay alguna especie de tabla en la que a tanta altura tenés que saturar tanto, a tanta otra tanto, para considerarte si estás bien o mal. No, olvídense de eso. Olvídense de eso. Les va a servir mucho más hablar con la persona, preguntarle cómo está, hacer una pregunta dirigida hacia los síntomas que puede tener mal humor. ¿Te duele la cabeza? ¿Tenés ganas de vomitar? ¿Se te fue el hambre por algo? ¿Qué sé yo? ¿O dormiste bien anoche? O notar si hubo algún cambio de carácter en la persona, un tipo que era jovial, que hacía chistes todo el tiempo, está de mal humor, no te le podés acercar, o todo lo contrario, era un tipo reintrovertido y de pronto empieza a hacer chistes pesados y qué sé yo.
Eso es lo que le tiene que llamar la atención. Bien, Básicamente pregunten por los síntomas del mal agudo de montaña. ¿Mm? Eso les bien, va a servir más que el perfecto. saturómetro. Vamos a cortar y reconectar y te voy a dejar con dos preguntas más de mito, las últimas, que es Dale, el té de coca y la hoja de coca y el tema de prealimentarse con hierro para que tener más glóbulos rojos en la altura. ¿Está bien? dale, Corto son y buenas con preguntas. ahí queda tu cara por duplicado para que la gente te empiece a seguir, Carlos. Porque la verdad que Sí, la comunidad de montaña, yo y un par de amigos te seguimos siempre y cada vez que publicás algo, la verdad nos das un aporte tremendo porque nos pasa a los que hacemos montaña que a veces no tenemos una base de referencia como antes eran los congresos de la SAM, que uno iba al congreso, se agarraba esos 4 o 5 días para capacitarse y se actualizaba. Hoy día en Argentina por lo menos cuesta un poco más para los montañeros no profesionales de la medicina, no vinculados a la medicina, actualizar todo el tiempo, ¿no? Excepto, bueno, una gente de Mendoza que está haciendo buenos trabajos, pero que, bueno, todavía no conozco demasiado. El Congreso de la SAM se extraña un montón, sabelo. sí, A sí, ver ya sé. si... Nosotros, si vos lo extrañás, bueno, vos fuiste parte de todo esto, Pablo. Estuviste muy cerca desde el principio hasta el fin de la SAM. Y Sí, sí, bueno, pero todos extrañamos mucho. Lo que queremos es no aventurarnos a algo que dure 2 años. bien. Eh, Muchos de nosotros estamos trabajando en proyectos ahora, incluso vinculados a la docencia. Yo dirijo el posgrado en Medicina del Deporte en la Universidad Maimónides. Eh, Mi vicedirector es Diego Iglesias, o sea que Mirá, tenemos Dieguito. necesariamente una carrera de medicina del deporte orientada a la medicina de montaña en cierto sentido. O sea que algo va a surgir. Nosotros empezamos a trabajar el año pasado en esto y bueno, ahora nos agarró el tema de la epidemia y estamos tratando de pasar todas las clases a, a distancia, y bueno, estamos entretenidos con eso, pero obviamente el proyecto de desarrollar cuestiones en relación con la medicina de montaña está. Así que, y sé que Bien. Marcelo también está haciendo lo suyo por allá, lo de Mendoza es importantísimo, lo que han hecho los muchachos de Lampa y las muchachas de Lampa, es impresionante, le han dado un nivel de profesionalismo al equipo médico del Parque Aconcagua que es admirable, admirable el trabajo que han hecho. Y fue realmente muy difícil trabajar con las autoridades y convencerlas de la importancia de esto. Y ellos creo que lograron algo sensacional ahí, que por lo menos es dotar de profesionalismo a algo que siempre fue más vinculado a la voluntad digamos, a las ganas de hacer cosas que a una cuestión técnica ya bien firme formada en la montaña, ¿no? Pero bueno, Perfecto, doctor. retomamos. Te tengo que hacer un mito más que Dale, hay que derribar, que me lo dale. pusieron ahí, me había olvidado. Uno era la coca, Ah, el lo de otro la era el coca, tema de sí. la nutrición con hierro y todo ese tema, Hierro, y sí, adiviná sí. cuál es el tercero. A ver, no sé. No sé porque hay Sildenafil. miles. Ah, el sildenafil, Sildenafil. bueno. Sí, bueno. Tres preguntas muy interesantes. Vamos. Eh, el primero, el té de coca. En realidad no hay estudios científicos, no hay evidencia científica. Marcelo hablaba muy bien en la charla de él de la importancia de que tiene en medicina hablar con respaldo en la evidencia. Eh, a ver, dentro de las escalas de calidad de la evidencia, la de menor calidad es la experiencia de la persona que más experiencia tiene. Esa es la peor de todas. De ahí Wow. para arriba, tenés diversos niveles de evidencia y el nivel uno, por ejemplo, son trabajos bien serios, bien armados, randomizados, etcétera, lo que llamamos nosotros metaanálisis, son trabajos hechos sobre otros trabajos, pero bueno, para que tengan una idea, la opinión de un experto es la evidencia de peor calidad. Se la toma como evidencia, pero es la más mala de todas. Mira, buen dato. Respecto a la coca,
los relatos son anecdóticos. Básicamente el té de coca lo que puede aportar es cierto estímulo a nivel del sistema simpático, del sistema nervioso autónomo. Ustedes saben, se divide en simpático y parasimpático. Simpático es el que nos prepara para defendernos, huir, y el parasimpático el que nos relaja, hace que hagamos la digestión, etcétera. Pero no hay realmente evidencia que diga que la coca previene el mal agudo de montaña. Muy Si bien. ustedes me dicen, bueno, pero la gente en la altura la usa, todo lo nativo, sí, todo lo nativo de la altura no tiene mal agudo de montaña. Digamos, un tipo que vive a 4.000 metros de altura y está todo el día con la coca acá, no es por la coca que no tiene mal agudo de montaña, es porque vive y nació y viene de generaciones en la altitud. Sí es un estimulante del sistema nervioso central, eso no hay duda, digamos, es una especie de amina despertadora, uno se despierta, está más atento, etcétera, cuando consume coca. Pero en relación a las enfermedades de la altura, no hay nada respecto a la coca Bien. en el cual uno se pueda basar. Lo que sí sabemos es que, si, digamos, no tiene grandes efectos adversos tomar un té de coca y ponerse un acullico en la boca, no tiene grandes efectos adversos, así que si lo quieren hacer no hay problema. Respecto al hierro sí, hay evidencia de que sobre todo las mujeres en edad fértil que están proyectando una expedición a la alta montaña, sobre todo a 8000, deben consumir una suplementación de hierro por lo menos de un mes antes de iniciar la expedición. Y esto tiene que ver con que habitualmente los depósitos de hierro en las mujeres están disminuidos por las pérdidas menstruales que el ciclo les provoca todos los meses. Bien. Una forma fácil de poder medir estos depósitos es con un dosaje de una sustancia que se llama ferritina, que nos informa el nivel de los depósitos de hierro. Si no quieren tomar el hierro, digamos, sin tener una evidencia de cómo está, pueden pedir un análisis de sangre que se llama ferritina. Si la ferritina es baja, lo ideal es que tomen hierro. Pero esto no está demostrado en hombres, que habitualmente no tenemos pérdidas mensuales de sangre, a no ser que agarremos piña seguido, pero las mujeres sí. En las mujeres en edad fértil está recomendado a la suplementación con hierro antes de las expediciones a la altura extrema. Mira, yo leí, o sea, el mito que se escucha es comes hierro, te genera más glóbulos rojos, entonces No, llegás a la altura con más no, glóbulos rojos. Yo por otro lado leí no. un informe tuyo que los glóbulos rojos en la altura se empiezan a producir después del día 40 de estar en la altura. ¿Cómo es eso? Exacto. A ver, uno de los mecanismos fundamentales para adaptarse a la altitud es aumentar la concentración de glóbulos rojos por unidad de volumen de sangre. ¿Qué es lo que permite esto? Que en la unidad de tiempo pasen más glóbulos rojos juntos por la zona del alvéolo pulmonar, y se puedan oxigenar más unidades de transporte de oxígeno por la unidad de tiempo. Esto se produce en la exposición aguda a la altura por este fenómeno que te decía de pérdida de agua. Uno sufre cierta hemoconcentración, pero no porque aumenten el número de glóbulos rojos, sino porque disminuye la cantidad de plasma en el que van nadando los glóbulos rojos. Entonces, si uno saca sangre después de estar una semana en la altura, se va a encontrar que el hematocrito subió, pero no subió porque el recuento de glóbulos rojos haya aumentado, sino Ah, mira. porque disminuyó la cantidad de componente líquido de la sangre. Esto se llama un fenómeno de hemoconcentración. La exposición aguda a la altura genera una respuesta a nivel de un factor que se llama factor inducido por hipoxia, que el año pasado ganaron el premio Nobel de Medicina los 3 investigadores que descubrieron o aclararon el funcionamiento de la adaptación del cuerpo a la exposición a la altura. No me acuerdo los nombres, pero ahí en la página de Facebook hice una mención a eso porque es muy curioso lo que ellos demostraron. Yo lo había dicho en una clase cuando se inauguró, cuando apareció en la clase de apertura,
o la charla de apertura de la inauguración de LAMPA, de la Asociación esta Mendocina, que me invitaron a hablar, yo hablo del factor inducido por hipoxia, de la importancia, qué sé yo. Pero bueno, volviendo al tema, ese factor inducido por hipoxia es una sustancia que genera un montón de respuestas en un montón de lugares. Uno de ellos es el riñón, que es el lugar donde se produce la eritropoyetina. El factor inducido por hipoxia estimula al riñón para que aumente la producción de eritropoyetina. Y eso es casi inmediato, se produce a los pocos días de exponerse a la altura. Pero la respuesta en el aumento de la producción de glóbulos rojos se ve recién un mes después de que la eritropoyetina haya aumentado. Entonces, se produzca, a no ser que uno se tome todo el tiempo del mundo. Sí es importante en un 8000, por ejemplo, donde probablemente el tiempo que dure la expedición sea mucho mayor, y sobrepase los 30 días de exposición a la altura. Bien, y la última con los glóbulos rojos. Entonces, ¿es mentira la afirmación que dice que la aclimatación en esos primeros días, en la primera semana, se empieza a dar porque tenés más glóbulos rojos? No, no tenés más glóbulos rojos. Lo que sí tenés, como parte del fenómeno de aclimatación, una parte importante, pero solo una parte, que es lo que serían los factores hematológicos vinculados a la sangre de la aclimatación, es que tenés mayor cantidad de glóbulos rojos por unidad de volumen, o sea, el aumento es relativo, no absoluto, no es que, suponete, yo tengo 5.000 millones de glóbulos, o más, 5.000, pero pongamos una suma, 5.000 millones de glóbulos rojos. Después de 15 días de estar expuesto en la altura, voy a tener 5.000 millones de glóbulos rojos. El problema es que lo voy a tener metido todos apretaditos de uno al lado del otro, cosa de que ese tiempo escaso que tiene al pasar por el alvéolo, el glóbulo rojo, estén todos apelotonados ahí, tomando la molécula de oxígeno lo más rápido que se pueda. Perfecto, perfecto. Así que, bueno, y el último mito, te lo muestro con una imagen, el del a ver sildenafil. ¿qué me decís de esto? No, te digo pues es importante. El sildenafil y el tadalafilo, que son las dos drogas que se utilizan con más frecuencia para el tratamiento de la disfunción eréctil, no tienen nada más que un efecto a nivel de la erección. Son inhibidores de una enzima que se llama fosfodiesterasa. Y esa enzima también tiene efectos a nivel pulmonar, de la vasculatura pulmonar, produciendo vasodilatación de las arterias pulmonares. O sea, tanto el sildenafil como el tadalafil, que es la droga más probada en la altura en los trabajos de investigación, produce vasodilatación de los vasos pulmonares. Este es un fenómeno, la vasodilatación pulmonar, muy vinculado a la aparición del edema pulmonar de altura. O sea, hay pacientes, hay personas predispuestas que generan una vasoconstricción pulmonar muy, muy importante tras la exposición a la altura. Y esto provoca algunas alteraciones que son bastante complejas de explicar así en vivo, por ahí con alguna imagen se entendería mejor, pero las personas predispuestas a tener mal agudo de montaña generan mucha vasoconstricción pulmonar, mucha vasoconstricción de las que se llaman vénulas postcapilares, o sea, las venas que están después de la salida del capilar del alvéolo pulmonar, generando aumento de la presión del capilar y pasaje de agua del capilar hacia el alvéolo. Entonces, ¿qué es lo que hace el sildenafil o el tadalafil? Tienen un efecto terapéutico y preventivo en el edema pulmonar de altura. Son una de las dos drogas demostradas, tres drogas diría yo, porque los corticoides se incorporaron también junto en los trabajos de investigación que hizo Maggiorini con el tadalafilo, hizo también trabajos con corticoides y fue el primero que demostró que los corticoides también servían para el edema pulmonar de altura. O sea, sumamos un punto más para los corticoides en el botiquín. Las tres drogas que han demostrado tener efecto en el tratamiento del edema pulmonar de altura son los bloqueantes cálcicos, que son unos antihipertensivos, que se llaman nifedipina, son antihipertensivos que casi ni se usa para tratar la hipertensión, pero sí se puede usar
para el tratamiento del edema pulmonar de altura. El otro es el tadalafilo o el sildenafil, y el otro son los corticoides. Esas tres drogas tienen funcionamiento o pueden tratar el edema pulmonar. Y sí, fundamental el oxígeno, ¿no? Si tienen oxígeno, listo, resuelven el problema. Yo leo acá en el informe tuyo, versión 2016, que es el que tengo, que decía que todavía no había evidencia científica suficiente como para considerar agente de primer orden en el tratamiento de la patología al sildenafil. Y tengo muchos Sí, amigos bueno, que usan este mito para camuflar la droga en el botiquín de montaña, sí, pero sí, ese es otro tema. sí, sí, Eso en el 2016 ahora cambió, ya hay trabajos como para decir que el sí, sí. sildenafil... Sí, sobre todo el tadalafilo. Hay un artículo escrito por Maggiorini, donde demuestra, Marco Maggiorini es el que junto con Peter Berge son, bueno, fueron dos autores del trabajo de Aconcagua conmigo, digamos, o yo con Bien. ellos, mejor dicho, ¿no? El del 2001. Eh, Fueron dos de los principales investigadores que descubrieron el mecanismo por el cual se formaba el edema pulmonar de altura. Y demostraron que el tadalafilo puede tener efectos preventivos y terapéuticos para el mal agudo de montaña, para el edema pulmonar de altura, no así para el mal agudo de montaña. ¿Mm? Es Bien, otra cosa. perfecto. Bueno, entonces, dijiste tres drogas respecto a el tema mal agudo de montaña y edema cerebral, que eran la acetazolamida, el ibuprofeno y la dexametasona. Sí. ¿Se puede, digamos, hablar un poco de la dexametasona para quienes no somos profesionales de la medicina, de cómo deberíamos hacer para tener un kit de emergencia en la montaña, por si uno encuentra quizás a un tercero con lo que creemos que es un edema cerebral de altura? Sí, yo creo algo importante respecto a eso. Bueno, para el tratamiento de las formas graves donde hay compromiso del estado de conciencia y el paciente no puede ingerir por boca ningún medicamento, la droga de elección es la dexametasona por vía intramuscular. Eso ya viene en kits preparados, viene la jeringuita con una aguja al lado, se saca eso, son 4 miligramos que trae el decadrón, o 8, vienen de 8 miligramos también. Eso directamente se saca, se pone y se lo clavas en el muslo, no hace falta darle el lugar clásico atrás, directamente en el muslo, a través de la ropa se puede dar en un sistema de emergencia, en una situación de emergencia. Yo creo que es una droga que vale la pena aplicar si la tenés. Para formas, digamos, menos graves, donde no hay deterioro del estado de conciencia, uno puede seguir utilizando la vía oral y hay comprimidos de 4 miligramos de dexametasona disponibles para poder llevar dentro del, del botiquín, que sí se pueden usar en situaciones donde, por ejemplo, la persona no responde al tratamiento inicial con antiinflamatorios, o claro, ese sería, ojo, ese es el dúo de cadrón. El dúo de Ese es el que cadrón, no va, ¿no? no. Ese tiene una forma de depósito y una forma de acción aguda. La forma de acción aguda es de 2 miligramos y los 8 miligramos vienen en forma de depósito que se liberan a lo largo de un mes. Eso, lo único que nos serviría de ahí son los 2 miligramos que tienen efecto rápido. La forma de depósito no nos serviría para nada. Entonces, hay decadrón que no es duodecadrón, que se puede dar, Bien. que es una Yo estoy jeringuita muy googleando rápido parecida, y el otro que vienen comprimidos, hay una sola presentación de comprimidos en 4 miligramos, que es el dexameral, Bien, que viene en presentaciones de 4 miligramos. bien, El, perfecto. Para ese que es lo que cambiemos. yo llevaría. ¿Qué es el dúo? A ver si yo lo puedo encontrar acá. Yo no lo encontré. ¿Y acá hay alguna pregunta que hablan sobre la dexametasona inhalatoria? No, sí, no es dexametasona inhalatoria. Como, Bueno, se ha como usado la corticoide dexametasona para inhalatoria. el tratamiento de la rinitis, en algún momento ya no se usa más. Los corticoides inhalatorios eh, tienen un efecto importante para el tratamiento del asma o los fenómenos alérgicos de la vía respiratoria alta. Hoy son una herramienta fundamental para el tratamiento del asma. Los corticoides inhalatorios como la beclometasona,
la fluticasona, son corticoides que tienen la particularidad de hacer efecto solamente en el árbol pulmonar. Tienen lo que se llama un efecto de primer paso hepático muy importante que los anula para hacer efecto en el resto del organismo. O sea, terminan haciendo efecto en el pulmón y nada más. Para las patologías de altura, los corticoides inhalatorios, hasta donde yo sé, no sirven para nada. Sí sirve el salmeterol o el salbutamol. Y explico por qué. Hay sistemas, bueno, básicamente el edema pulmonar de altura es el alvéolo pulmonar, que es donde se produce el intercambio gaseoso de oxígeno y dióxido de carbono con la sangre, se llena de agua. Ese alvéolo tiene un sistema de drenaje de agua fisiológico, a través de unas pequeñas bombas y qué sé yo, que pueden ser estimulados por una droga que se llama salmeterol o salbutamol, que se utilizan para el tratamiento del asma también y que son drogas broncodilatadoras. Actúan sobre los receptores beta adrenérgicos produciendo broncodilatación en el asma. A nivel del alvéolo producen estimulación de estos sistemas de evacuación que tiene el alvéolo. Hay un sistema que depende específicamente de los receptores beta y que el salmeterol, hay estudios interesantes hechos con eso que favorecería el drenaje pulmonar. Pero la verdad es que para el tratamiento agudo en el terreno no tiene mucho sentido llevarlo. Yo lo limitaría nada más que a los pacientes, a las personas que tienen asma, o si soy un guía de montaña y tengo un cliente con asma, lo llevaría también dentro del botiquín. Bien, pero bueno, es eso. Siempre decís esto que está en pantalla. No sé si se Sí. lee desde ahí. Sí, te lo digo yo, si no. No hay duda de que los recursos para prevenir el mal agudo de montañas existen y son muy eficientes. Ahora, ¿cuándo usarlos? Si ustedes me preguntan, para la práctica de un deporte no tiene mucho sentido usar ningún medicamento, digamos, y lo que hay que hacer es tratar de respetar las reglas de ese deporte. Qué sé yo, es como, no sé, si un ciclista le pone algún tipo de recurso ilegal a su bicicleta para ir más rápido. Digamos, entraríamos dentro de lo que es la concepción del doping, que en realidad en los deportes de montaña, salvo ahora la escalada deportiva que pasó a ser disciplina olímpica, no está contemplado el tema de hacerle un antidoping a un tipo que baja del Everest. Por eso me parece a mí que si uno programa una expedición, prevenir el mal agudo de montaña solo tendría alguna espacio si tengo algún escollo que supere mi capacidad de adaptación y no tenga alternativa a hacer, por ejemplo, no sé, un desnivel de 1200 metros en un día, y yo sé que por experiencias previas desarrollo mal agudo de montaña al superar esos desniveles. En esas personas o ante esas situaciones particulares, uno puede acceder a la cetazolamida o al ibuprofeno como drogas preventivas del mal agudo de montaña. Y obviamente situaciones que no tienen que ver con lo deportivo. Si yo tengo que exponer un grupo de rescate a una altura para la que no está aclimatada, obviamente le voy a dar todos los recursos que estén a mi alcance para que puedan tener un desempeño lo mejor posible en el lugar donde van a hacer sus tareas de rescate. Por un lado, para volver más eficiente su tarea, y por otro lado, para proteger su salud. Lo mismo pasa con ejercicios militares o situaciones extremas que por ahí requieran que la persona se exponga obligatoriamente a una altura para la que no está aclimatada. El resto, en lo que tiene que ver con los deportes, yo les sugiero que tengan paciencia, que traten de aclimatar naturalmente y no tomen medicamentos para hacer un deporte. Ahora sí, ya te digo, si uno ya sabe que cuando se va de, no sé, de Confluencia, Plaza de Mula, hace un desnivel importante y al día siguiente está con mucho dolor de cabeza, y yo, puede tomarlo como preventivo o puede tomarlo como tratamiento. O sea, lo importante que tiene la cetazolamida, los corticoides
y el ibuprofeno es que no son drogas que oculten los síntomas. Eso es otro mito importante. No tomes porque te está ocultando los síntomas y de pronto te vas a poner peor de golpe. No es cierto eso. Si uno mejora del mal agudo de montaña, sobre todo si toma acetazolamida o ibuprofeno, si uno mejora con esos dos medicamentos, está claramente mejor y probablemente no vuelva a repetir los síntomas. Ahora, si no mejora, hay que bajar, no queda otra alternativa. Bien, o sea que la acetazolamida y ibuprofeno no enmascara síntomas. ¿Y la No, dexametasona? y ahí es más discutido el tema. Yo creo que tampoco, pero es la opinión, ya te digo, con el peor nivel de evidencia de todos. Yo si empiezo a darle corticoides a alguien para la altura, no se lo dejaría de dar hasta que se va de la altura. O sea, si existe un motivo para que yo le indique corticoides a una persona que está, por ejemplo, a 5.800 metros, no le suspendería los corticoides hasta que llegue abajo al campamento base y pueda tener otro tipo de tecnología o mejore espontáneamente porque reduje la altura de exposición. El corticoide es una droga que si yo indico, la estoy indicando porque estamos ante la presencia de una situación grave. Y hasta que yo no resuelva por lo menos esa situación de gravedad, no le suspendería los corticoides, que se dan 4 miligramos cada 6 horas. Probablemente si el cuadro es muy grave se pueden dar 8 miligramos de entrada y después continuar con 4 miligramos de dexametasona cada 6 horas. No se lo suspendería hasta que lo suba el helicóptero o hasta que esté consciente o bien o recuperado. Bien, hasta ahí voy bien, pero te voy a hacer una pregunta desde otro lado. Dale. Yo voy con una afirmación, vos decime si está bien o no. ¿Puedo seguir subiendo mientras tome ibuprofeno y acetazolamida? ¿Pero puedo seguir subiendo si estoy tomando dexametasona? No. A ver, hay una sola condición en la cual vos podés subir mientras estás tomando dexametasona, que es este cuadro que yo te describí de una persona que trabajaba necesariamente en La Paz y que cada vez que se exponía hacía cuadros de mal agua de montaña que no lo dejaban trabajar. Esta mujer con acetazolamida más corticoides pudo trabajar sin ningún problema. Estamos hablando de un trabajo y de una necesidad de la cual no podía. Ahora, si yo le doy corticoides a alguien, es porque estoy pensando en bajarlo. O sea, no le doy a una persona que tiene un poquito de pérdida del apetito y una cefalea leve que le di un ibuprofeno y se le fue. A ese no le doy corticoides, le doy corticoides a la persona en que yo veo que cambió su carácter o está más dormida o está hablando pavadas o está muy disneica. Disneica es que le falta mucho el aire porque estoy pensando que puede tener edema pulmonar. A ese le doy un corticoide, pero no le doy el corticoide y nada más. Le doy el corticoide y atrás de eso veo cómo hago para bajarlo o para acceder a un nivel de mayor complejidad en la tensión, oxígeno, cámara hiperbárica, etcétera. Bien, 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 bien. Descartamos entonces que para seguir subiendo mejor, con menos problemas, que de yo, usamos la dexametasona. Ojo, con los otros dos En medicamentos, montañismo, ¿no? en montañismo, con los otros dos medicamentos, tanto la acetazolamida como el ibuprofeno, si los síntomas no desaparecen, no puede seguir subiendo. O sea, a ver, subir con síntomas es comprarse un problema para vos y para los que vengan con vos. Eh, la idea es, si uno llega a un lugar y los síntomas que tiene son molestos, y de alguna manera limitan tu capacidad de desenvolvimiento, lo ideal es que te quedes ahí hasta que eso pase. Si pasan 24 o 48 horas y estás igual, bajás. Si pasan 24 horas y estás peor, bajás. Pero nunca subís estando igual. Por más que haya tomado acetazolamida, sildenafil, corticoide y todo lo que sea. No. Bien. Si no mejoraste, no subí. Ahora nos tenemos que pelear un rato con algo que me tiene loco ya hace años. Pero dale, cerrá la idea y nos vamos a pelear.
No, Montañista versus médico. el, había una regla que decía, no me acuerdo ahora el nombre de este muchacho, pero que decía que tenía la regla de las 3D ante las patologías de montaña: descender, descender y descender. O sea, Bueno. no hay alternativa. Si estás mal o no mejoraste o empeoraste, abajo, abajo. Con 400 metros, 500 metros van a ver que mejora sustancialmente y por ahí en 24 horas está en condiciones de volver a la misma en mejores condiciones y aclimatar mejor. Hay que darle tiempo al cuerpo. Bueno, ahora dale que nos Bien. peleamos. Yo me quería pelear con lo siguiente. Voy a dar vuelta la cámara porque vos en tus informes decís, o lo dice San Lake Lewis, que este score de Lake Lewis no debe ser usado para que diagnostiquemos, solo es Sí, para trabajos, algo así, ¿no? sí, sí, es así. Entonces, los montañistas que no tenemos herramientas, pero tenemos que tomar decisiones, ¿está bien o está mal que usemos el score de Lake Lewis para, de alguna manera, tener una herramienta para decir, bueno, a este compañero está en este estado, entonces mejor bajo, mejor me sigo quedando en este campamento unos días o puedo seguir subiendo? Mira, te lo voy a explicar simplemente. Ningún score es mejor que el sentido común. Ningún score. A ver, Bien. la utilidad que tiene importante el score de Ley-Lewis, aparte de ser muy útil para poder homogeneizar las decisiones o los diagnósticos en los estudios de investigación, donde vos decís, bueno, si tiene más de 3 puntos del Ley-Lewis, se lo considera mal agua de montaña, porque ahí tenés que poner un punto de corte que sea igual para todos, porque estás haciendo un trabajo de investigación. Lo único a lo que yo le prestaría atención es al relato de los síntomas. O sea, ¿cuáles son los síntomas de mal agua de montaña? Los tenés todos descritos ahí. Yo creo que el resto es cuestión de sentido común. Si el tipo estuvo vomitando, se pasó toda la noche vomitando, ¿no? Que serían 3 puntos o 4 puntos del score de Ley-Lewis, que te categorizaría un MAM leve, ¿no? Y no tuvo cefalea y no estaba fatigado. Yo no subo, no lo dejo subir, por más que tenga un score de 4 puntos. Digamos, ¿por qué? Porque decís, bueno, no, tiene 4 puntos, pero por ahí tiene gastroenteritis, tiene otra cosa. Hay cuestiones que tienen que ver con el sentido común. A eso voy. Lo de los estudios de investigación no lo digo yo, es lo que dicen los tipos que hicieron el score de Ley-Lewis. Yo creo que el valor que tiene el score es justamente que te está diciendo cuáles son los síntomas y cuán graves pueden ser. No me guiaría tanto para tomar decisiones por el puntaje que te sume. Por ahí sí es más importante el otro score que se llama score funcional, donde te está objetivando las limitaciones funcionales que tiene en la persona. Entonces, Dale, esto es contanos un poquito casi. del score funcional. El score funcional está hecho para ver cuáles son las limitaciones que tiene esa persona por el mal agudo de montaña para hacer sus actividades. Y va del score de 0 a 3. Se agregó el 0, antes era de 1 a 4, ahora pasaron 0. 0 es la ausencia de síntomas. Obviamente no tiene ninguna molestia, puede seguir subiendo con su programación preestablecida. Si tiene síntomas grado 1, son síntomas que en general no pasan por ahí de una cefalea leve, tomó un ibuprofeno y se le pasó, pero no te llevan, no te obligan a cambiar ninguna cuestión importante en relación con el programa que vos tenías de acento. Esa situación, con prudencia y ya con la alerta lanzada de que, bueno, tuviste un poquito de dolor de cabeza, seguí subiendo. El grado 2 ya tiene limitaciones para el desempeño físico. La persona tuvo dolor de cabeza, durmió mal toda la noche, incluso tuvo un poco de náuseas, no comió bien. A esa persona es mejor interrumpir el ascenso, esperar a ver si los síntomas desaparecen con la permanencia en la altura, y si desaparecen una vez que está asintomático, continuar el ascenso. Esa persona se aclimató.
se le puede dar medicación también, si está muy sintomático y uno quiere que se reponga un poco más rápido. Si los síntomas han sido leves, puede dar un ibuprofeno, se le puede dar un poco de acetazolamida hasta que los síntomas desaparezcan. Pero de ninguna manera, habiendo tenido esos síntomas, puede continuar el ascenso. Y el grado 3 es el grado más importante, son las personas que ya tienen algún importante compromiso en su estado general, no se pueden valer por sí mismas, requieren un descenso urgente y tratamiento con oxígeno, con cámara hiperbárica, y con medicación. Y bueno, en esos casos obviamente no hay alternativa que descender. Bien. Ojo, en los que venían en el grado 2, si están más de 48 horas en el estado de grado 2, esa persona tiene que bajar también. La ventaja que tenemos ahí es que puede bajar por sus medios, ayudando, digamos, por ahí hay que llevarle la mochila, pero podemos bajar sin mayores inconvenientes. De esa forma estamos previniendo que ese grado 2, que estuvo 48 horas con los mismos síntomas, pase a ser un grado 3 y tengamos que bajarlo con una camilla o improvisando una camilla con las cuerdas o no pudiendo bajarlo y teniendo que depender de que llegue la patrulla, etcétera, y perdiendo tiempo que por ahí le cuesta muy, muy caro al paciente, ¿no? Bien, perfecto. Bueno, los que están preguntando sobre Lake Louise y todo, sepan en la página de Facebook del doctor tiene publicado la última actualización de Lake Louise, ¿no? La Sí, el 2018. 2018, sí. Sí, el EGLUI se hizo a mediados de la década del 90. Se juntaron en Canadá, en Alberta, el lugar donde se hace el Congreso Internacional de Hipoxia. Siempre lo hacen en el mismo lugar. Es el congreso básicamente de los norteamericanos y canadienses, de los cuales participan los europeos. Y es un congreso más de fisiología de la altura y no tanto de patologías. Pero bueno, se reunieron ahí y dictaron cuáles eran los criterios de diagnóstico de las enfermedades relacionadas con la altura y, y crearon este score para homogeneizar cómo se incorporaban los pacientes a los trabajos de investigación. Básicamente el objetivo era ese, ¿no? Que han discutido años a partir de qué puntaje incorporarlo. Nosotros, por ejemplo, en el trabajo de Aconcagua no usamos en la definición norteamericana porque muchos de las situaciones que provocan malestar en la montaña podían ser incorporadas como mal de montaña y lo único que tenía la persona era que estaba agotada o cansada. Entonces utilizamos un puntaje mayor, creo que fue de 4 puntos, no sé si me confundo ahora, pero eran 4 puntos, donde seguramente los que entraban eran quienes habían tenido Maragüe de montaña. Con eso demostramos que la prevalencia en Aconcagua de Maragüe de montaña era del 39%. Bien, perfecto. Perfecto. Bueno, para ir cerrando, va a estar bueno que nos cuentes un poquito sobre el edema pulmonar de altura, pero antes quería preguntarte, ¿Lake Louise es como un Messi de la medicina de montaña, digamos? ¿Quiénes son los Messi de la medicina de montaña para uno poder investigar al respecto? Mira, y son varios, estos dos que te nombré, Marco Maggiorini y Peter Barge, está en Gales, bueno, ¿cómo se llama? John West. John West es uno de los grandes científicos de investigación en la altura, incluso en las primeras investigaciones o las investigaciones más recientes de la década del 60 para acá, en los 8000 ha participado West. Acá está, tengo sus libros, tengo una fotito acá que es interesante verlo. Bueno, después Lux, Acá ponen Carlos Pese es el número 1, ponen en los comentarios. sí, eso es porque no conocen a nadie más que a mí. Tengo la ventaja de no tener muchos competidores con esto, por eso. Después,
En España, Javier Botella. Javier Botella es uno de los tipos que más ha escrito en español sobre patologías de la altura. Tiene un libro muy lindo que se llama Mal de Altura. Es un médico y ochomilista. ¿Dónde está? Acá está. Se los muestro el libro para que ya que estoy así de estar cansado de verme la cara ya. Este es el libro de Botella, un tipo que con mucha experiencia, un personaje maravilloso. Después está este, que es El reto fisiológico de los Andes, Carlos Monge Casinelli y Fabiola León Velarde, que es su alumna predilecta, son los peruanos que describieron el mal crónico de montaña. Después tienen a Jean-Paul Richalet, que es otro referente de la medicina de montaña en Francia. Herb Huntry, que este fue mi primer libro de medicina de montaña, falleció ya Herb Huntry al poco tiempo de editar este libro, falleció de viejo, ¿no? No sé, hay mucho, bueno, en Alaska, Ken Safren. Estoy siendo injusto porque me voy a olvidar de miles y encima mi memoria para los nombres no es muy buena. Damian Bailey en Gales, no sé, hay muchísimo. La verdad que lo que uno se encuentra es que la gran mayoría de los profesionales que se dedican a esto son montañistas también. Y terminás hablando idiomas parecidos más allá del nivel de conocimiento que ellos tengan. Por lo general hay cierta cosa de buenos tipos entre la gente que se dedica a esto, ¿no? Y eso siempre ha sido una ventaja que nos ha venido muy bien para poder desarrollarnos con esto, ¿no? Bueno, buenísimo. Acá hacen muchas preguntas sobre repeticiones. Para que no repita ahora el doctor, les cuento que en el canal de YouTube de Asimutrek simplemente estamos subiendo todas las charlas que estamos teniendo, así que pueden volver a ver esto ahí. Yo mismo estaba anotando y dejé de anotar porque de última va a estar subido ahí lo que dice el doc. Bueno, Doc, para ir cerrando, te doy vuelta a la pantalla. Contanos un poco entonces sobre este otro problema que se da en la altura, que no es MAM, que es el edema cerebral de altura. El El de edema pulmonar, perdón. pulmonar. Sí, eso que se ve ahí es el refugio en el Monte Rosa, el refugio Capana Margarita. Ese es el lugar donde se hicieron la gran mayoría de los estudios que, digamos, descubrieron los mecanismos de instalación del mal agudo del edema, perdón, del edema pulmonar de altura. Esa es la vista desde el refugio de Capana Margarita, ahí está el Chervino, tiene una vista maravillosa y desde ahí no se ve mucho el lugar donde están, pero está realmente en una punta, la punta Ñifet del Monte Rosa, una zona súper expuesta, del otro lado está el vacío, digamos. Pero bueno, estos son Peter Barsch y Marco Maggiorini, los dos investigadores, quien tuve la oportunidad de trabajar en el trabajo que hicimos allá, y particularmente con Peter Barsch pude estar ahí en el servicio de él en Heidelberg. Era el jefe en ese momento del servicio de medicina del deporte del Hospital Universitario de Heidelberg y me recibió en su casa. La verdad, un tipo maravilloso. Son suizos los dos, a pesar de que Barsch ejerce en Alemania. Bueno, les decía, el edema pulmonar de altura, la frecuencia es baja. Si vamos a ver, la frecuencia tras exposiciones a 5.000 metros es aproximadamente el 3%. Pero de este 3% se mueren gran parte de las personas que la padecen. O sea, tiene una mortalidad muy, muy alta. Prácticamente, ahí está claro, los casos graves tienen una mortalidad de más de la mitad de los pacientes que lo padecen fallecen básicamente porque sucede en lugares remotos y no se puede acceder a tratamientos efectivos en el terreno. A ver, existe población susceptible para el edema pulmonar de altura, no se da en cualquier persona. En general, las personas que han tenido en algún momento edema pulmonar de altura tienen alta chance de volver a repetirla.
y se debe básicamente a una respuesta anormal del punto de vista de la vasoconstricción pulmonar a nivel de los vasos que irrigan el pulmón. O sea, los vasos sanguíneos que llevan la sangre a los alvéolos del pulmón para que se oxigene, se contraen de forma desmedida y generan una serie de alteraciones en el flujo y en la presión de los vasos que provocan que el líquido que está dentro de los vasos sanguíneos pase al alvéolo, que es un lugar donde tiene que haber normalmente aire, que es donde se produce el intercambio gaseoso. El fenómeno vinculado íntimamente es justamente el aumento de la presión en la salida de los capilares del alvéolo pulmonar. Eso aumenta mucho la presión y el líquido se manda para dentro del alvéolo y eso ocupa el lugar del aire y no podemos realizar el intercambio gaseoso de forma apropiada. Los síntomas básicamente del edema pulmonar de altura, que es lo que más le tienen que interesar a ustedes, es la tos. En general los pacientes comienzan con una tos muy irritativa, muy molesta. Y hago una parte, me voy un segundito acá porque hay una tos vinculada a la altura, que se ve sobre todo en las expediciones a altura extrema, los 8000, que tiene este nombre, tos desencadenada por la altitud, que tiene que ver con otro fenómeno que no es el edema pulmonar, y se produce básicamente por el daño del epitelio o de las células que forman la parte más superficial de los bronquios, que tienen una estructura que se llaman cilias. Se dañan el funcionamiento de estas cilias, que son las que limpian el aparato respiratorio, y se genera una tos muy irritativa que puede hasta fracturar costilla. Eso se ve en general en la exposición a alturas extremas. El edema pulmonar de altura es más frecuente a alturas menores, o sea, es más frecuente de ver, por ejemplo, en alturas de 5000 metros, que es donde hay mayor cantidad de personas, y obedece a otra causa. Y esta tos, que es inicialmente irritativa, a las pocas horas se vuelve más intensa, se empieza a volver productivo, se empieza el paciente a tener expectoración y a sentir falta de aire. La falta de aire primero se va a manifestar con movimientos mínimos, como puede ser si está sentado levantarse, se agitan enseguida, y eso evoluciona hasta lo que se llama disnea de reposo. Empiezan a tener falta de aire aún estando sentados y quietos. Entonces, toda persona que presente tos y que evolucione con el pasar del tiempo a una tos productiva, que empieza a expectorar una especie de flema espumosa de color salmón, y tenga mucha falta de aire, uno tiene que pensar que eso es un edema pulmonar y saber que ese paciente tiene que descender lo antes posible o ser evacuado a una altura menor lo antes que se pueda. Otras manifestaciones que puede tener es la piel azulada, de color azul, eso se llama cianosis. Pueden referir dolor torácico, tener taquicardia, etc. Pero básicamente los síntomas principales son tos, inicialmente poco productiva y que se va haciendo productiva con el pasar del tiempo, la falta de aire que se hace cada vez más progresiva, y puede haber ruidos pulmonares que llamen la atención. El problema con la auscultación en la montaña, uno es que los pacientes están demasiado vestidos, y otra es que en general no tenemos estetoscopio. Podemos auscultarlo así como hacíamos antes como hacíamos, no, yo por suerte no lo viví eso, pero había algo que se llamaba pañoleta que usaban los viejos médicos, era una especie de repasador que se ponía sobre la espalda del paciente y uno escuchaba directamente con la oreja. Se puede hacer. Inicialmente es un dato importante, se sienten ruidos en el pulmón, como si ustedes se agarran el pelo y lo mueven así, que se sienten esos como ruiditos, como crujidos muy finitos. Bueno, eso es lo que se siente en un paciente con edema pulmonar de altura. Tienen que tener en cuenta que esto es un edema pulmonar que no obedece a una causa cardiovascular. O sea, no es un problema de sobrecarga de volumen, todo lo contrario. Es un problema
íntimo del pulmón. Entonces, todos los tratamientos que se dan habitualmente para el edema pulmonar cardiogénico, como pueden ser los diuréticos llamados de techo alto, como la furosemida, veo que ahí están preguntando, no sirven para tratar el edema pulmonar de altura porque no es un edema pulmonar cardiogénico. No le den furosemida a un paciente con edema pulmonar de altura. Lo que hay que darle es o bloqueantes cálcicos o tadalafil o sildenafil y corticoides. Esas son las tres opciones terapéuticas que tenemos dentro del botiquín. Si tenemos oxígeno, si por alguna razón tenemos acceso a una botella de oxígeno, es el mejor de los tratamientos que podemos brindarle. Y si tenemos una cámara hiperbárica, lo metemos dentro de la cámara hiperbárica, lo inflamos y esperamos ahí a que venga la evacuación, pero tengan en cuenta que cada vez es más difícil de ver la cámara hiperbárica en los campamentos, es más fácil de ver las botellas de oxígeno, y que requiere estar entrenado en su uso y que consume mucha energía del personal que tiene que mantenerla inflada, etcétera, y a una altura por ahí de 5.000 metros o 4.000 y pico metros resulta una tarea bastante agotadora. Pero bueno, esa es más o menos una síntesis cortita de lo que es el edema pulmonar. Tengo una pregunta. Yo creo que no te acordás de esto, pero en el año 2009, invierno, plena gripe A, me fui con unos amigos a la Cordillera Blanca, en Perú, y me enfermé de los pulmones, terminé en el hospital, me comuniqué con mi amigo, Marcelo Parada, le mandé mis radiografías, fotos, él habló con vos, y vos me dijiste, o sea, vos le dijiste a Marcelo, y Marcelo me dijo a mí, tomá nifedipino 20 miligramos y continualo cada 6 u 8 horas, no recuerdo, en esas dosis. Sí. ¿Cómo es eso? Ese es el tratamiento. La nifedipina es el bloqueante cálcico, al que te menciono. Los bloqueantes cálcicos son drogas vasodilatadoras que actúan, se llaman así porque actúan a través del bloqueo de un canal de calcio que genera, cuya responsabilidad es la producción de vasoconstricción. Cuando entra el calcio en la célula se contraen los músculos y se produce vasoconstricción. Los bloqueantes cálcicos necesitan bloquear estos canales y producen vasodilatación secundaria. La nifedipina tiene la capacidad de producir vasodilatación pulmonar. Entonces, es uno de los recursos terapéuticos para tratar el edema pulmonar de altura, sobre todo en el campo, que uno por ahí no tenés accesibilidad a oxígeno o a algún otro recurso terapéutico. El otro recurso también es el tadalafilo, como decíamos más temprano, el sildenafil o el tadalafil. La diferencia es que la dosificación es más fácil de dar. Igual se dan dosis muy altas de sildenafil y de tadalafil. Digamos, el efecto adverso justamente no va a ser la erección, sino el dolor de cabeza cuando das tadalafil o esas dosis. Y el uso de dexametasona, 8 miligramos cada 12 horas o 4 miligramos cada 6 también se puede dar. Pero este es el esquema terapéutico clásico de edema pulmonar de altura. Es particularmente sensible al oxígeno. Si vos le das oxígeno, los pacientes mejoran mucho más rápidamente que con cualquiera de estas cosas. Tengan en cuenta que cualquier medicamento que uno le da a los pacientes con edema pulmonar es una condición un poco mejor para poder bajarlos. Nadie quiere quedar a la que desarrolló el pulmonar de altura aún habiendo mejorado con la medicación o habiendo mejorado con la cámara hiperbárica. El tema es que ese paciente, si no baja, va a repetir otra vez el edema pulmonar de altura cuando deje de tener efectos la medicación. Entonces, tiene que bajar. Bien. Son causas claras de evacuación de un paciente en la montaña. Bien, para ir cerrando y resumiendo, entonces, sumado a la dexametasona, ibuprofeno y acetazolamida que dijiste que un montañero debería tener en su botiquín, ¿qué tendríamos que agregar, Carlos? Y si vas a una expedición de la gran altura, yo pondría nifedipina.
nifedipina. Serían esas 4 drogas básicas, aparte, bueno, después vienen los antidiarreicos, los antibióticos, todas esas cosas básicas de cualquier botiquín de una expedición a cualquier lugar remoto. Pero relacionadas con las enfermedades de la altura, yo le pondría corticoides, acetazolamida, ibuprofeno, 600 u 800 miligramos, los comprimidos, y bloqueantes cálcicos, nifedipina. La nifedipina de 20 miligramos, que es la de liberación prolongada, no la de 10 miligramos que viene en una cápsula blanda y se absorbe muy rápido. Y se dan dosis altas también de nifedipina. Es sublingual la de 10, ¿no? Esa No, no. sí, se usaba sublingual en un momento y la verdad es que una de esas cosas que uno alguna vez en su vida ha hecho y después se demostró que estaba matando gente, ¿no? No se usa Mirá. bajo ningún concepto la nifedipina por vía sublingual. No hay que usarla por vía sublingual. Puede producir una respuesta muy violenta de hipotensión muy grave. No hay que usarla por vía sublingual. Se debe tragar. Bien, me comentaron que ahora viene de 30 miligramos la nifedipina de la También, presentación. sí, pero la que hay que usar es la de 20. La de 20, cada 6 horas, es la dosificación típica para el... La de 30 es lo que creo que es el Adalatoros. Se usa para la hipertensión arterial igual que la de 10 miligramos. Para el tratar el edema pulmonar es la de 20 miligramos. Bien, perfecto, perfecto. Bueno, se corta en 1 minuto, así que vamos a primero agradecerte Bueno, enormemente por esta no, charla. un gusto, Va a Pablo, un quedar gusto grabada. verte, Sí, no, y qué un gusto raro esto de poder... verse así. Sí, la verdad que hacía mucho que no nos veíamos, pero un gusto, la verdad un gusto, y me encanta lo que estás haciendo, me encanta lo que estás haciendo, la verdad que es muy útil. Bueno, agradecerte, hay 1000 preguntas que no vamos a poder llevar adelante. Quiero agradecerte a vos por esto y ponerme a disposición tuya, de Marcelo también, de Diego, y tengo un montón de amigos que si hace falta trabajo pesado de no médicos para un próximo congreso, un próximo proyecto, lo que fuere, mis amigos de montaña y yo estamos para poner el hombro y ayudar. Creo que se te está cortando internet, Carlos. ¿Nos escuchas ahí? Así que... ¿Me escuchás ahí todavía? Sí, sale súper pixelada la imagen y súper cortado el audio. Ahí creo que volviste. Bueno, no, siempre decimos que no es una especialidad de médico la medicina de montaña. Me parece que es una especialidad que es muy transversal en este sentido y bueno, la información que pueda llevar cada montañero en su cabeza es fundamental para él y para los que pueda cruzarse en situaciones críticas en la altura. Entonces, nunca pensamos los congresos ni las actividades de medicina de montaña como exclusiva para médicos. Me parece que sería una estupidez muy endogámica esa, ¿no? Así que cualquier proyecto que desarrollemos, sepan que siempre van a estar los guías, los montañeros, los patrulleros de esquí, los gendarmes o todos los que desarrollen tareas de alguna forma en la altura, los guías de montaña, habitualmente, obviamente los guías de montaña tienen que estar. Así que bueno, agradecerte eternamente esto y bueno, lo que necesiten me pueden ubicar por el Facebook o por donde sea. Perfecto, muchísimas gracias, Carlos. Espero No, de cruzarte nada, pronto Pablo. en persona Dale, en algún café o un asado con un buen tinto mejor. dale, buenísimo.